Si ya han visto videos de mi canal, saben que a mí me gusta separar las palabras para entender la definición. A es ausencia, menorrea, menstruación. Entonces, amenorrea es la ausencia de menstruación. La definición sirve al tiro clasificarla. ¿Ya? Entonces, primaria es que nunca le ha llegado la regla y la subdividimos en si ha tenido o no caracteres sexuales secundarios. Si nunca ha tenido caracteres sexuales, esperamos hasta los 13 años. Y si tiene caracteres sexuales secundarios, esperamos hasta los 15 años para hablar de amenorrea, ausencia de menstruación. En cambio, la secundaria lo que nosotros hacemos es dividirla según si es regular o irregular. Si es regular son 3 ciclos y si la mujer menstrua irregularmente son 90 días sin que le llegue la regla. Ven que la clasificación al tiro incluye como las definiciones. A su vez, cada uno de estos subtipos que nosotros vimos recién lo vamos a dividir según la anatomía, según el lugar de origen del problema, en hipotálamo, hipófisis, ovario y el tracto de salida, porque ese es el eje más o menos que está involucrado en la producción de las hormonas, en el fondo en mantener el eje andando, ¿cierto? Hipotálamo, hipófisis, ovario y el tracto de salida, que me refiero al útero, la vagina y todo lo que viene más allá en el fondo hacia abajo, porque si, por ejemplo, está tapado el tracto de salida, no puede menstruarse porque no sale la sangre. En cuanto a la causa hipotalámica en amenorrea primaria, importante pensar en el síndrome de Kallmann, déficit de la migración de las neuronas del hipotálamo, por lo tanto no funciona desde arriba, y ojo que también fallan las neuronas del bulbo olfatorio, entonces la persona no huele bien. Causas ováricas acá en amenorrea primaria, la disgenesia gonadal, sobre todo el síndrome de Turner, X0, donde los ovarios se desarrollan de forma inadecuada, por lo tanto no hay hormonas tampoco y no se menstrua y tampoco se tienen caracteres sexuales desarrollados. La hipotalámica funcional en realidad es transversal, puede estar presente en cualquier momento, siempre que esté la triada del atleta, que es amenorrea, estrés o ansiedad y anorexia. Luego en amenorrea primaria también nos tenemos que hacer una pregunta importante, que es si la paciente tiene o no tiene dolor cíclico. Lo más probable es que si tiene dolor cíclico tenga útero, pero no esté pudiendo salir la sangre, ya porque la sangre queda atrapada por un himen imperforado o por un tabique que no permite el paso hacia atrás, hacia afuera, que sería un problema en el tracto de salida. Y si no tiene dolor, probablemente no tiene útero. Si es XX, lo que sucede probablemente es que tiene agenesia de los conductos mullerianos que dan origen al útero. No los tiene simplemente, no tiene útero, pero sí puede tener ovario porque vienen de otro lado y por lo tanto puede tener caracteres sexuales presentes de mujer. En cambio el XY va a ser una persona hombre genética que es insensible a los andrógenos, va a tener muchos andrógenos circulantes, pero es insensible a estos andrógenos, no se desarrolla todo el fenotipo masculino y se desarrolla un fenotipo femenino. Pero claramente no vamos a tener regla ni menstruación porque no tenemos útero, ¿sí? En cuanto a la amenorrea secundaria, lo primero pensar en que sea fisiológica, que la mujer esté embarazada, le pedimos una beta-HCG, que la mujer esté dando lactancia, también puede producir amenorrea, y obviamente la mujer posmenopáusica, que por definición ya no va a tener reglas. Pensar primero en lo fisiológico. Luego podemos pensar también en todo el eje, ¿no es cierto? Y a nivel del hipotálamo, por ejemplo, buscar elementos de que sea funcional, la triada del atleta, como les digo, puede estar presente en cualquier momento, o que haya noxas, que se infiltre el hipotálamo por un tumor, que haya cualquier lesión de cualquier tipo. A nivel de hipófisis, el prolactinoma va a ser súper importante y hay distintas cosas que nos van a producir aumento de la prolactina, más bien hiperprolactinemia, que una de las causas puede ser el prolactinoma, pero también puede haber un hipotiroidismo que puede aumentar la prolactina mediante la estimulación de la TRH, que aumenta la producción de prolactina, la hiperprolactinemia lo que nos va a producir es amenorrea y también nos puede producir descarga de láctea, ¿no es cierto? Ginecomastia en hombres, etcétera. Pero estamos hablando de las mujeres. Inhibidores de la dopamina como el haloperidol u otros fármacos también pueden aumentar la secreción de prolactina porque generalmente la dopamina se encarga de inhibirlo. Aumentos de IGF-1, y ya les había dicho lactancia o embarazo. Y esas son causas de aumento de la producción de prolactina que nos puede causar amenorrea a nivel del eje hipófisis. Sin embargo, menos eliminación de la prolactina también lo puede aumentar. Menos eliminación me refiero, por ejemplo, daño hepático crónico, enfermedad renal crónica nos pueden producir menos eliminación de la prolactina y un aumento de su concentración sérica. A nivel de ovario tenemos la falla ovárica prematura en una mujer de menos de 40 años que ya se presenta en el fondo una falla ovárica.
y amenorrea por lo menos es 3 meses, una FSH más de 30, más de 40, estrógenos bajos, plasmáticos, por lo tanto eso es a nivel del ovario, que la mujer esté con amenorrea, pero también el síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a ver a continuación. Y a nivel de tracto de salida en la mujer que al menos ha tenido alguna vez una regla, pensar en el síndrome de Asherman, ya que son adherencias adentro de la cavidad uterina por una cirugía, por un legrado, por alguna otra cosa. Son como tener cicatrices adentro del útero, que al estar ahí obstruyendo la salida no van a permitir que se menstrue normalmente. Como les decía, está el síndrome ovario poliquístico como una causa importante de amenorrea y también de oligomenorrea, que es en el fondo que las reglas no es que no lleguen, sino que van a llegar cada más días, cada más de 38 días. Ojo que este es un diagnóstico de descarte, tengo que haber buscado todo lo demás primero. Y en cuanto a lo poliquístico, se define por ovario más de 10 cc o más de 20 folículos por ovario. Siempre tengo que haber pasado al menos 5 años desde la menarquia para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo se hace? Con los famosos criterios de Rotterdam. Un elemento es la eco, que ya se los comenté, y los otros dos son elementos clínicos, como el hiperandrogenismo, que lo puedo ver tanto clínico como de laboratorio, y la alteración menstrual, que es la amenorrea. Como les digo, el hiperandrogenismo puedo verlo con el índice de andrógenos libres, que es más de 4,5, y en lo clínico puedo verlo manifestado como hirsutismo o acné. Si yo tengo 2 de estos 3 criterios, puedo hacer el diagnóstico, pero como les digo siempre, si descarté otros diagnósticos diferenciales de la amenorrea, porque es un diagnóstico de descarte. El tratamiento del síndrome de ovario poliquístico tiene como 3 ejes importantes. Primero, el eje metabólico, cambio estilo de vida, dieta, ejercicio con o sin metformina, dependiendo de la necesidad de esa paciente. Luego los ACO antiandrogénicos, sobre todo lo antiandrogénico va a hacer que tenga etilina estradiol y puede tener, por ejemplo, dienogés, pero lo más importante es que tenga etilina estradiol. Y finalmente, si la paciente tiene problemas con la fertilidad, porque el SOP es causa de infertilidad, podemos hacer algunos tratamientos para inducir la ovulación, porque en el fondo lo que sucede en el SOP es que la mujer no está ovulando. Espero que les haya servido este video cortito de amenorrea, que me